Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a 7:23. Él es Julián Peinado, congresista de la República de Colombia por el Partido Liberal, y lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señor congresista, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Hola Elkin, un saludo especial para ti, para Luisa, para Juan y por supuesto para la audiencia de Antioquia Amanece que nos escuchan en estas horas de la mañana. Muchas gracias por la invitación. A usted, señor, por aceptarla. Yo diría que hay un sabor agridulce y me disculpa que piense por usted antes de preguntarle. Porque claro, en torno a esa demanda de pérdida de la curul por haber donado a la vaca, pues usted y muchos de los congresistas han salido avantes, continúan, no pierden la curul. Pero por otro lado, uno observando las noticias en nuestro territorio, la masacre en Río Negro, lo que aconteció con la línea K del Metrocable, pues yo creo que fue una semana de muchas emociones negativas y positivas para usted, ¿o cómo lo analiza? Por supuesto, además de los hechos lamentables de seguridad en otras partes del territorio, han sido unos días bastante convulsionados. En efecto, nuestra solidaridad con la familia de este gran trabajador que perdió su vida en el accidente del Metrocable y con la tragedia en Venecia, con estas personas además que perdieron todos sus inmuebles, que quedaron damnificados, alrededor de 200 familias que presentaron inconvenientes o están dentro del censo de damnificados. Pero por otra parte, también una alegría, sobre todo con la decisión del Consejo de Estado. Sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Fue en este mismo programa donde en algún momento ustedes me hicieron una pregunta y era si yo me ratificaba en el aporte voluntario. Yo dije que sí, que lo había hecho con absoluta convicción, con conocimiento de causa de la necesidad, que creía perennemente que era un tema absolutamente cívico, que el proselitismo no cabía en esta acción, pues no existía número ni tarjetón, ni estábamos cerca de elecciones, sobre todo en una fase donde el demandante trató de empañar la buena fe y la buena voluntad, casi que haciendo un cambio de esa intención por un dolo, es decir, querer y dañar eh, al departamento, a la moral pública. Entonces, claro, ahí está el sabor dulce de esta decisión. ¿Cuál es la lectura que usted hace de todo este proceso de la demanda? Pues en un primer momento el abogado Carlos Mario Patiño presenta sus argumentos, dice que se está configurando un contrato precisamente por ese aporte a la vaca por las vías en el departamento de Antioquia, y luego pues se da entonces lo que ya se resuelve en fallo en en las últimas horas, en los últimos días. ¿Cuál es la lectura que usted le da desde el inicio de la demanda hasta el final de la misma? Eh, Primero un contexto, Luisa, muy político, una necesidad de protagonismo, de robar show, medios, que además se ha dicho de paso, yo no lo digo de manera peyorativa, pues está el señor en todo su derecho de ejercer eh, la acción legal y pues solicitar a las autoridades, especialmente a los consejeros de Estado, que se revise este caso. Lo que no puede quedar es la sensación en el aire de que se estaba haciendo algo mal hecho, que además fue su argumento, inclusive con intentonas de sacar, por ejemplo, a las personas que me asisten como abogados que me entregaron su concepto, sacarlos de la ropa. En algún momento en medio del interrogatorio, cuando estaban mis dos asesores eh, prestando sus testimonios, este señor le dice a una de ellas, venga, y entonces usted es consciente que se va a quedar sin trabajo, vaya buscando trabajo. Ese sí son el tipo de cosas que yo creo que se denominan deslealtad procesal y que lo que pretenden es más generar o avivar las emociones para tratar de sacar a la gente de la ropa. Eso creo que sí no es al lugar. Por lo demás, está en todo su derecho, como cualquier ciudadano, de presentar una demanda de estas. Lo otro es que cuando estábamos en la audiencia,
el señor Carlos Mario le dice al señor presidente de la audiencia, le dice, mire, Julián Peinado no logró demostrar porque no aportó los conceptos jurídicos escritos de sus abogados a esta audiencia, por lo tanto no demuestra que sí obró con buena fe y que sí fue diligente y que sí asesoró. Situación que también vi de muy mal gusto, pues porque para nadie es un secreto que los conceptos que se presentan por parte de los asesores jurídicos en el giro ordinario de la acción parlamentaria es con inmediatez, es en el momento, venga, revise esto, dígame si lo puedo o no lo puedo hacer, por qué, si existe algún tipo de sentencia que se haya pronunciado sobre un caso similar y yo esté blindado para actuar y que no vamos a cometer un error. Entonces prácticamente él pretendía que yo tuviera una carpeta con unos radicados y unos consecutivos de todas las asesorías que hace el equipo sobre todos y cada uno de los movimientos que uno tiene como parlamentario. Esto es muy importante decirlo porque en los procesos de pérdida de investidura, el elemento central es la responsabilidad subjetiva, es decir, cuál fue la intención del sujeto y si lo que quería hacer era algún tipo de daño. Y en eso el Consejo de Estado fue muy claro y dijo, hombre, yo aquí inclusive veo que de todos los donantes, primero ninguno celebró un contrato, sencillamente fueron manifestaciones de voluntades aisladas, sí, de que querían hacer un aporte. En efecto, los contratos estatales tienen que ser siempre escritos, aquí no aportan ningún elemento escrito. Y tercero, queda más que demostrado que los congresistas no tenían ningún tipo de beneficio directo, indirecto o a terceros en tratándose de una obra de alcance nacional que no solamente beneficia al departamento de Antioquia, sino también a la capital y a los municipios y departamentos que se van a ver conectados entre el Pacífico y el Caribe con un plus adicional, y es la reducción de traslados en un 30-35% para heridos, para comerciantes, para turistas, en fin. Ese conjunto de elementos, tanto la buena fe como el fin altruista y la no existencia de un contrato, demuestran que obramos de buena manera y con un actor absolutamente cívico. 7 de la mañana, 30 minutos. Somos Antioquia Amanece hablando a esta hora en vivo y en directo con Julián Peinado, congresista de la República de Colombia. Congresista, hay algo que me llama poderosamente la atención y le cambio de tema ya a nivel nacional. Y es que, pues, hace algunas semanas hubo una reunión entre algunos militantes del Partido Liberal, yo creo que hasta meses, no muchos, pero sí, con el señor Gustavo Petro. Y a partir de ahí muchas de las reformas del Congreso de la República se intentaron enderezar a favor del gobierno Petro, pues algunos liberales acompañan al gobierno Petro. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo toma? Se lo digo porque entonces uno supondría que esa reunión de quienes estuvieron, no sé si usted estuvo, pues le entregó buenos frutos al señor Petro porque algunos liberales que se habían ausentado del gobierno ya están como en el redilo. ¿O cómo analiza usted el partido y la relación con Petro? Muy buena tu pregunta para hacer dos claridades. Primero, el partido tiene una fracción, pero un fraccionamiento con tendencia al oficialismo, es decir, con una cercanía muy grande con el gobierno. De los 33 representantes a la Cámara, advirtiendo que en toda la Cámara de Representantes, a diferencia del Senado, hay un apoyo mayor al gobierno, pues mi partido no es la excepción. En mi posición particular, yo no soy de los afectos políticos del gobierno, realmente he sido bastante crítico e independiente. Ellos normalmente no han contado conmigo para los procesos, más allá de decir que demos las deliberaciones al interior de la Cámara, que no hagamos fair play, que tratemos de dar las discusiones y que permitamos las votaciones. Eso para decirte que una gran cantidad de mis compañeros tienen una relación actualmente fluida con el gobierno. Se demostró en la forma en la que pasaron las decisiones en la Comisión Séptima particularmente, donde casi que todas las reformas tuvieron que ver con estos congresistas.
Se nota específicamente en el acelerador que le puso el señor presidente de la Cámara en la legislatura pasada, el doctor Andrés Calle, por ejemplo, para discutir la reforma pensional, la forma en la que aceleraba para cerrar las votaciones y de alguna forma no restringir, pero sí avanzar rápido en la discusión. Por otra parte, en la votación de las mismas se evidencia quiénes votaron no, quiénes votaron sí. Por mi parte, yo acompañé algunos artículos, diría que en un 99% negué las propuestas del gobierno por considerarlas inconvenientes, algunas cosas que de pronto sí me gustaban, pero en efecto el gobierno se gastó su último tanque de oxígeno, diría yo, sobre todo con los fusibles que tenía, que eran los ministros de turno. El ministro, hombre, yo tengo inclusive una consideración sobre el ministro Velasco, pues es un hombre que después de toda esta coyuntura, todo lo que ha venido pasando, sus defensas en los estrados judiciales, pero también en los medios, y lograr recomponer unos números que yo tengo una sensación y que la reforma pensional quedaron colgados. Ya ahorita les explico por qué. Logra de alguna forma hacer números con la U, con los conservadores, obviamente con los de Paz, con los liberales, algo de los verdes. No deja de ser una coalición endeble, pero sí es el comportamiento de la bancada. Yo creo que más o menos unos 8 estamos por fuera de ese acompañamiento y por lo tanto advertir que nunca he sido invitado a esas reuniones, no he tenido el placer de ese café y ese tinto. A propósito, congresista, pues de la situación con la que usted abrió precisamente esta entrevista, de la situación primero de inseguridad en el oriente antioqueño, en el municipio de Río Negro, y dos, pues las fuertes lluvias han azotado algunos municipios, como lo es Fredonia, Briaquí, Montebello, y en este caso el municipio de Venecia. En el primer caso, el tema de inseguridad, ¿cree usted que el gobierno nacional es indiferente ante este tema en el departamento de Antioquia? En el segundo caso, tema de lluvias, ¿cree usted que faltan medidas preventivas o que, como lo dijo el mismo alcalde del municipio de Venecia, es la naturaleza y hay que respetar las decisiones de la misma? Gerencia de diversidad. Frente a los temas del orden público, es un tema que no solamente afecta al departamento de Antioquia, obviamente cada vez se va generando mayor ruido en la medida en la que se van acercando este tipo de acciones al área metropolitana, a los cascos urbanos. Sin embargo, debo advertir que ese es como el panorama general del país, y eso hay que contrarrestarlo contra los indicadores de ejecución presupuestal del Ministerio de Defensa, que están también inmersos dentro de la generalidad de la ejecución presupuestal del gobierno, es decir, a la baja, regulares, muy malos. Si uno va y revisa en la página de transparencia del Ministerio de Hacienda, encuentra, por ejemplo, que el rubro de tecnología, que es un actor fundamental para lo que está pasando con los temas de drones, para los temas de inteligencia, para los temas de fortalecimiento de las fuerzas, prácticamente está en un 15%. El gran rubro que se ve de ejecución en las fuerzas es el de la nómina, es decir, el pago de los salarios y el pago de algunas bonificaciones, que claro, sirven para mantener la moral de la fuerza, pero que demuestran que hay un recorte grande en los helicópteros en este momento sin mantenimiento, como pasa con los helicópteros rusos, todos estacionados. Entonces, lo que va detectando el crimen organizado es que tiene una ventaja estratégica para poder adelantar acciones, no solamente, como lo dijo ayer la gobernadora del Cauca, en las vías que cruzan hacia Ecuador para poder sacar la cocaína, para poder sacar el resultado de la minería ilegal, o sea, el oro de contrabando que llamamos, y que se van sintiendo fortalecidos y se van adentrando más hacia las capitales. Otro tema adicional, y es que pareciera ser que no existe voluntad por parte del gobierno nacional para actuar, sino dejar pasar mientras tratan de lograr unos acuerdos. Y es que también lo vemos no solamente en la ruralidad, sino con los acuerdos que se están tratando de generar en los temas de paz urbana, los llamados acuerdos de la cárcel de Itagüí. Hay una zozobra en las comunas de Medellín. Yo no me imagino cómo va a ser esto en marzo del próximo año, en plenas elecciones, en plena época electoral, con restricciones para
el ejercicio de la democracia para poder participar y entrar a hacer ejercicios proselitistas. Entonces, el panorama es bastante desalentador y hay un plus adicional que nos genera un daño grave a los antioqueños, y es la mala relación que tiene el presidente no con el gobernador, sino con la generalidad de los antioqueños, porque no le gusta lo que somos como ciudadanía. Hay valores que hemos tenido nosotros en temas de pujanza, en temas así como dificultades y también cosas por criticar, pero sobre todo en temas de unidad como antioqueños, y esa perseverancia que para él son un símbolo político negativo, y no podemos dejar de olvidar que para el presidente los símbolos políticos son fundamentales dentro de su ejercicio dogmático. A la segunda pregunta, vemos el doctor Carrillo, si no estoy mal, el director de riesgos del orden nacional, es un hombre extremadamente activista en materia política. Ese señor no ha podido entender que su rol es prevenir los desastres en el país, y su segunda misión es accionar de manera inmediata cuando estos desastres se den. Ese hombre se ha dedicado a hacer política y a pelear con todo el mundo, como decimos en Antioquia, a braviar cuando llega al Congreso, a maltratar a la gente, a hacer denuncias, pero a paralizar el traslado y la inversión de recursos en la atención de emergencias, más en un momento donde se aproxima el fenómeno de la niña. Mire, yo tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de Arboletes y con el alcalde de Zaragoza, y estaban desesperados porque necesitan maquinaria amarilla para poder desbloquear sus vías que van hacia la zona rural, porque dicen, hombre, nos coge el fenómeno de la niña en estas condiciones y no va a haber cómo ni poder humano que saque un carro con productos, o por lo menos una ambulancia o un UAS que venga con un herido. Llamé a la gobernación de Antioquia y me dicen que tienen una sobredemanda por la cantidad de derrumbes. Ahí apunto a los temas de desastres naturales y la naturaleza que se pronuncia también, pero no quiere decir que no se pueda mitigar, no quiere decir que no se pueda prever. Hay muchos de estos asuntos que si hay una buena planeación, si las ciudades tienen buena limpieza, buen dragado, que son los elementos con los que nos puede ayudar el gobierno nacional, articulados con el gobernador y con los municipios, pueden funcionar de manera correcta. Por eso yo sí tengo una gran preocupación por la forma en la que vamos a enfrentar esta ola invernal, porque prácticamente nos va a tocar solos. Desde ya entonces, un llamado para los alcaldes para que activen sus planes de atención, sus mesas de trabajo y de planeación, que se limpien las cuencas y que además se vayan de una vez recogiendo económicamente para atender todos los desastres que vamos a tener, porque esa es la parte del fenómeno natural que sí es imparable. Muy bien, señor, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, y pues como arrieros y antioqueños que somos, nos encontramos en el camino. Bendiciones. Elgin, muchas gracias. Luis, un abrazo enorme, y a todos los oyentes por este momento de compartir una información importante para el país. Sí, Bueno, me hubiera gustado señor. contarles también de la reforma, de la reforma pensional. Cuéntela, ¿Cuál es el gallo hombre. con la reforma pensional? Cuéntela. Hombre, no, es que, mire, hay un ruido muy grande con la reforma pensional, y es que se está diciendo que se cae o no se cae. Yo les voy a dar mi opinión personal sobre lo que viví en esa discusión. Y es que en el cuarto debate que se dio en la Cámara de Representantes, los congresistas, especialmente los representantes, solo pudieron discutir alrededor de unos 4 o 6 artículos de 90 y tantos. Hay una cosa, y es que el gobierno alega que se cumple con el principio de publicidad desde el momento en que se entrega el texto y que todo el mundo pudo acceder a él y leerlo y proponer. Yo creo que el principio de publicidad va más allá y habla también de la deliberación de todos y cada uno de los artículos. Si usted no discute los 90, 94 artículos, pues lo que termina pasando es que no hubo deliberación, en efecto no hubo debate, situación por lo cual creo que la Corte Constitucional va a decir que hay un vicio de fondo en el proyecto, y por eso creo que puede surtir un mal efecto. Entonces, desde ya le vaticino un problema a esta reforma. Segundo, la reforma laboral. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, más o menos de la totalidad de los artículos, se eliminaron 24
24 que tienen que ver con los temas de las convenciones colectivas, es decir, los asuntos sindicales, que en mi sentir son inconvenientes para la producción del país, y el gobierno los está reviviendo como Lázaro, ese muerto, a través de decretos gubernamentales. Yo pienso que esos decretos corren mala suerte en el Consejo de Estado porque violan el principio de reserva legal. Es decir, esa facultad precisamente se tramitaron en el Congreso, es exclusiva del Congreso de la República de hacer códigos, estatutos, y no corresponden al gobierno. Por eso también desde ya les digo que sacando la bola de cristal hay un mal presagio sobre lo que pueda pasar con esos decretos. Muy bien, muchas bendiciones. A ustedes por el espacio, muchas gracias, que estén bien.